Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, en este capítulo me gustaría hablar de expresiones. ¿Qué quiere decir esto? Bien, hasta ahora hemos utilizado columnas para mostrar información de las tablas, pero hay veces que no solo quiero utilizar columnas, sino que quiero utilizar también algún tipo de expresión, aritmética, de cadena, de fechas, para poder personalizar la salida de una forma más óptima. Entonces, dentro de MySQL se pueden utilizar expresiones de todo tipo. Vamos a ver aquí algunos ejemplos sencillos y, como os comento, a lo largo del resto del curso iremos utilizando expresiones cada vez más complejas. De hecho, cuando aprendamos procedimientos o cuando aprendamos funciones, veremos que puedo mezclar datos normales o columnas normales con cadenas de caracteres, con números, con funciones, etc. Por ver un ejemplo muy sencillo de expresión sería el siguiente. Si yo me vengo aquí y le digo, oye, mira, select 1 más 2. Fijaros, esta query no está haciendo referencia a ninguna columna ni a ninguna tabla en realidad. Lo único que estoy poniendo aquí es una expresión. En este momento, esta expresión es una expresión aritmética, que si yo la hiciera por separado, pues lo que le estoy diciendo, oye, quiero que me enseñes el resultado de 1 más 2. Entonces, si yo me pongo aquí y le doy a ejecutar, veis que me pone el nombre de la columna es la expresión 1 más 2 y el resultado es 3. Fijaros que no he puesto ningún from aquí, es decir, que no he puesto from lo que sea, porque en este momento no estoy interesado en recuperar información de ninguna tabla, sino sencillamente utilizar MySQL, o en este caso el SQL, como una vulgar calculadora. Entonces no hace falta hacer esto. En algunas bases de datos como Oracle o SQL Server no se pueden poner expresiones por formar parte de una tabla. Lo digo para que lo tengáis claro. Para ello se utiliza un pequeño truco, que es este. Suele haber una tabla del sistema que se llama dual, por ejemplo en Oracle, que devuelve siempre una sola fila, ¿vale? Es una tabla, vamos a decir así, interna. Si yo le doy a ejecutar, veis que el resultado no varía, es exactamente igual. En Oracle, por ejemplo, esto es obligatorio, porque en Oracle no puede haber una select que no tenga un from. En el caso de MySQL no es necesario, lo puedo poner, pero no hace falta. Si os dais cuenta, él solito lo ha puesto. Por ejemplo, si ahora pongo por 10, pues ahora la expresión que va a sacar pues va a ser 21. ¿Lo veis? Como pasa en otros entornos, aquí los operadores tienen preferencias, de forma que siempre se hacen de izquierda a derecha, a no ser que haya algo que le dé preferencia. Por ejemplo, la multiplicación y la división tienen preferencias sobre la suma y la resta, algo similar a lo que se hace en cualquier expresión aritmética que no tenga que ver nada tampoco con la informática. Entonces, en este caso, como el asterisco, el multiplicación, tiene mayor preferencia que la suma, lo que hace es primero multiplica 2 por 10, 20, y le suma un 1. ¿Vale? Veis que sale 21. Si esto se leyera directamente de izquierda a derecha, para que no os deis a error, sería 1 más 2 es igual a 3, por 10, 30. Veis que no sale ese resultado. ¿Qué se ha hecho? Pues básicamente se ha hecho la operación dando preferencia al asterisco. Si yo quiero dar preferencia a la operación inicial, tengo que hacerlo como en matemáticas, que es poniéndolo entre paréntesis. Todo lo que está entre paréntesis, digamos, se calcula de manera previa, ¿no? Con mayor preferencia. Entonces, si yo pongo esto y le doy a ejecutar, veis que ahora sí que sale un 30. ¿Por qué? Porque es primero calculo lo que hay dentro del paréntesis, 1 más 2, 3, y luego lo multiplico por 10. Bueno, esto lo he querido contar básicamente pues para que veáis cómo se pueden utilizar expresiones, y esas expresiones, si son numéricas, van a ser expresiones que van a, digamos, tener en cuenta las características de las matemáticas. ¿Puedo poner expresiones de tipo carácter? Por supuesto, ¿no? Yo puedo poner, por ejemplo, select hola. Vamos a poner esto así y le doy a ejecutar. Evidentemente esto lo único que me hace es que me pone esto, hola. Y puedo poner incluso expresiones múltiples. Por ejemplo, puedo poner aquí adiós, ¿no? ¿Veis? Aquí tengo dos columnas. En realidad esta expresión es una columna, como tal. Lo que pasa es que es una columna, como os comentaba yo, calculada, inventada. Entonces aquí estoy poniendo dos columnas. Entonces, si esto lo ejecuto, puedo ver que me sale la primera columna hola y la columna adiós. Por cierto, veis que el nombre de las columnas por defecto es la expresión. Luego aprenderemos a manipular esto con los alias, pero por ahora con esto me vale. Entonces, lo interesante es que estas expresiones también las puedo poner con, digamos, las tablas, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo select y le pongo aquí, vamos a poner, por ejemplo, name, coma, y aquí le voy a poner, por ejemplo, hola, from city, sí, tal cual, ¿de acuerdo? Recordar que aunque en Windows pueda funcionar bien,
y es importante poner los nombres de las tablas respetando mayúsculas y minúsculas, porque a lo mejor este script me lo lleva a un Linux y ya no me funciona. Es importante hacer esto. ¿Ya? Le voy a dar a Run y podéis comprobar que, claro, por cada fila que él encuentra, saca el dato que yo le he puesto, el name, y el texto hola. ¿Veis que hola no cambia? Porque por cada fila se hace la misma expresión. De hecho, si yo aquí le pongo otro valor, por ejemplo, voy a poner coma, otra nueva columna, 1 por 3, y le doy a ejecutar, el resultado siempre es el mismo, 3. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque por cada fila que él encuentre, hace la columna name, que sí que varía con respecto a cada fila, pero la expresión no varía. ¿De acuerdo? Puedo, por supuesto, hacer expresiones con las propias columnas. Entonces, si yo ahora aquí le pongo select name, population, y, por ejemplo, le digo population por 2, por hacer un ejemplo un poco tonto, from city, y le doy a ejecutar, podréis comprobar que ahora me sale el nombre, me sale la población y me sale la población por 2. ¿Veis? La he multiplicado por 2. En este caso estoy utilizando una columna cambiada, una columna calculada a partir de una determinada expresión. ¿Lo veis? Que es bastante sencillo, por lo tanto, utilizarlas. Como os comento, a lo largo del curso aprenderemos a utilizar funciones para hacer cambios dentro de nuestras tablas, y estas funciones también van a formar parte de un campo calculado o de una expresión. Por ejemplo, no os preocupéis mucho, pero ahora si yo le pongo esto, voy a copiar y pegar esta misma query. En vez de poner name a secas, voy a poner esto, upper name. Ya veréis que esto significa, upper es una función que devuelve la mayúscula del texto, en este caso del nombre. Si yo ahora le ejecuto, podéis comprobar que me salen mayúsculas. Esto también es una expresión, porque no estoy poniendo una columna simple, sino estoy poniendo una columna que tiene una operación, que tiene una función. ¿De acuerdo? Ya veremos en una de las secciones posteriores del curso que habrá funciones pues, de texto, de numéricas, de fechas, etc. Pero por ahora, lo único que me interesa es que veáis cómo ha cambiado esta query. ¿De acuerdo? Con respecto a las originales, ¿no? Aquí tengo una expresión que es, oye, ponme las mayúsculas del nombre. Aquí tengo una columna normal y corriente, que es la población. Y aquí tengo otra expresión que es, oye, por favor, ponme la población multiplicada por 2. ¿De acuerdo? Bueno, como os comento, no os preocupéis ahora porque me diréis, oye, no hemos visto de fecha o no hemos visto algunas funciones más, porque todo esto irá llegando a lo largo del resto del curso. Pero por ahora solo me interesa que os quedéis con las columnas de una query, pueden ser columnas normales y corrientes de la tabla o alguna expresión calculada que yo quiero utilizar pues, para mejorar la consulta. ¿De acuerdo? Pues venga, espero que os haya quedado claro y nos vemos en el siguiente vídeo.